Y cuéntame, pero ¿es militar de verdad? Sí, él es militar. Él es Warrant Officer 2 de la División de Investigación Criminal del Ejército Americano. Me dicen aquí que habían puesto una nota, disculpe, no sabía. Dale. Donato Poveda Jr., comandante comandante de destacamento del Ejército de Estados Unidos. Has estado en 2 guerras, en Irak y en Afganistán. Naciste y creciste en La Habana. En el año 2001 emigraste aquí a Estados Unidos, donde te reencontraste con tu padre después de 11 años separados. Es el primogénito. Es el primogénito, sí. Imagínate tú. Ingresaste al Ejército en el año 2003. Y ahora que estás de pase, ¿cómo se dice? De días libres, de vacaciones. Sí, estoy de leave, que le decimos, ¿no? Vacaciones. Nosotros nos dan un tiempo cada año y tomé la oportunidad para venir a visitar a mi padre, que hacía ya hace un par de años que no lo veía. ¿Y dónde estás ahora mismo? Ahora mismo estoy estacionado en Corea del Sur. Corea del Sur, sí. ¿no? Imagínate tú, ahí el famoso paralelo, ¿cuál es? El 38, el sí. 38, ¿estás cerca de ahí? Sí, bueno, prácticamente estoy en el centro del país, pero Corea es muy pequeño, o sea, no importa dónde estés, estás cerca. Estás cerca, ¿no? Y además a mí siempre me llama la atención que tan cerca de la frontera de Corea del Norte estén ahí los edificios, la ciudad, están a tiro de estos locos, ¿no? Yo estoy sorprendido, ¿no? Porque Donato, sí, que conozco hace tantos años... Que te veo que tiene una confusión ahí, que no sabes a qué Donato vas a mirar. A qué sí, se parecen, ¿no? Se parecen, pero tengo esperanza de que mis hijos sean más altos que yo también ahora. Bueno, pero más alto que cualquiera, perdóname. Empecemos por aquello del hombre no se mide de la cabeza al cielo, ¿cómo es? Exactamente. Del piso a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. 11 años separados, ¿por qué? Bueno, primeramente, tú sabes que en Cuba son más difíciles las cosas, te demoran mucho más tiempo para hacer todas las cosas, pero también de la parte de allá había miedo en dejarlo ir porque... claro, ¿no? Porque... Tú tenías otra vida. Yo tenía otra vida, yo estaba haciendo otras cosas. Y fue difícil, entonces lo agarró la edad del servicio militar, entonces ya era más difícil sacarlo. ¿Y pasaste el servicio en Cuba? No, logré no pasarlo. ¿Y por qué si no querías ser militar en Cuba y no pasar el servicio, aquí llegas en el 2001 y apenas en el 2003 entras en el ejército? Sí. ¿De dónde sale esa vocación? Es que desde pequeño yo quería ser soldado, yo quería ser militar y quería ser policía. Pero en Cuba yo no estaba de acuerdo con los militares de Cuba y con la policía de Cuba. Entonces, una vez que llegué, tuve la oportunidad de meterme al ejército aquí y de una manera de agradecer a Estados Unidos por la oportunidad que le ha dado a mi familia y a mí de estar aquí, de tener la libertad. Entonces, es mi servicio para el pueblo de los Estados Unidos, para el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, has estado en lugares bastante complicados porque estuviste en 2 guerras, en Irak y en Afganistán. Empecemos por Irak, ¿no? Yo siempre pienso en algo sencillo. Fíjate, cuando empezó la guerra de Irak, los soldados empezaron a pedir toallas húmedas, que son las que se usan para atender a los bebés, porque no había modo sobre todo en la primera incursión, vamos a decirle, que se hizo con Bush padre y después con Bush hijo, para bañarse. O sea, pienso siempre entonces en el polvo, en esa vida tan distinta a la que tú has tenido, ¿no? ¿Cómo te adaptas? ¿Tienes alguna gran anécdota? Bueno, en Irak yo tuve la fortuna de que cuando yo fui ya después de que hacían años que habían invadido. Yo fui en el 2007, del 2007 al 2008. Y empezaste bien de abajo, me dicen. Empecé como soldado raso. Yo entré... ¿Y qué hacías? ¿Qué función hacías? Cuando yo entré en el ejército, yo era cocinero. Porque ¿sí? Cuando yo llegué, yo nada más tenía la tarjeta de residencia. Y yo quería ser policía, yo quería ser de inteligencia militar y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que tienes que tener ciudadanía para poder que te hagan un background. ¿Pero puedes entrar en el ejército sin ser ciudadano? Sí, con la tarjeta de residencia. Pero los trabajos que puedes hacer son limitados. Entonces, como yo no podía hacer ninguno de los trabajos que yo quería, yo dije, bueno, me meto a cocinero. Y después, una vez que me hice ciudadano, a los 2 años de estar en el ejército, apliqué para meterme en este trabajo que es de investigaciones criminales. Tienes que cumplir ciertos requerimientos. O sea, tú haces, ¿qué haces exactamente en el ejército ahora? ¿Investigaciones criminales? Investigaciones criminales a nivel de las felonías. Sí, como un detective. Es como lo que yo le explico a las personas cuando me preguntan. Nosotros somos el equivalente al FBI para el ejército.
O sea, todos los asesinatos, las violaciones sexuales, todos los crímenes que son los peores que puede uno pensar. Cometidos por los propios soldados. A veces por los propios soldados, a veces por civiles. Civiles que son parte de todo el destacamento, ¿no? Exacto. Ajá. Y entonces, cuéntame las condecoraciones que tiene. Me imagino algunas que no son necesariamente adornos. Todo esto que tienes aquí a la izquierda, ¿qué significa? Ok. Estos son lo que le dicen los ribbons, que representan cada uno una medalla. Algunos representan un ribbon nada más, ¿no? Entonces, de la parte de arriba a la parte de abajo es la importancia. O sea, este aquí es el más alto que he recibido, que se llama The Meritorious... de MSM, Military Service Medal, o sea, una medalla por servicios meritorios. Exacto. Y de ahí entonces abajo tienes the Army Commendation Medal, una comendación, un Achievement Medal por logros, y sigue hacia abajo entonces tienes, este es por Irak, este es por Afganistán, esto es por estar en servicio en este momento de guerra, esto es por escuela de como suboficial, y así sigue. Entonces, este azul es de la OTAN por haber ido a Afganistán. Y cuando tú ves las medallas de un militar, la persona que sabe, tú lo lees, lo puedes leer como la carrera que he tenido. Sabes, nada más de ver ya tú sabes si es importante o no. A la derecha, ¿qué tienes? Esto es la afiliación del regimiento de la Policía Militar. Esto es una medalla que le dieron a la unidad. Y esto significa que la he recibido 2 veces. Es Meritorious Unit Commendation. Y una fue por Irak y una fue por Afganistán. Qué bien. Te ve que estás orgullosísimo, ¿no? Claro que no. ¿Cómo no voy a estar orgulloso? Mira, gracias a Dios, porque yo siempre le doy gracias a Dios todos los días, que tengo una familia. Primero, que tengo vida para poder ver esto, y que tengo una familia como la que tengo, empezando por él, que es el primogénito, y después todas las otras hijas que tengo también, y mi nieta, y yo siempre digo, yo he hecho todo lo que he hecho por mi familia. Si todas las canciones que he escrito las he escrito. Y cuando yo empecé con la preocupación de buscarme un trabajo como músico, que es mi pasión, yo lo hice por él. Es decir, yo solamente pensaba en cómo yo le voy a comer ahora. Sí. Además tú te metes en lío, después te tengo una sorpresa, ¿no? Sí, no. tú enredas la familia. Eres un artista prolífico. Vamos a aclarar eso, ¿no? Pero Juan Manuel, es muy el hecho de que él esté aquí conmigo y que te hayamos dado la sorpresa es algo muy especial, porque yo no lo veo hace 2 años, ¿entiendes? Entonces aprovechamos este momento y queríamos un poco hablar de todo el trabajo que él ha hecho. La guerra es árida. ¿Has compuesto algo que tenga que ver, aunque sea... ¿Qué tienes ahí en esa parte? Tengo la letra de una canción que le escribí a él. ¿Ah, sí? Sí. La tecnología, ¿no? ¿Estás nervioso? Sí, estoy un poco nervioso. Gracias a ver a tu padre tan seguro en los escenarios, nervioso así ante tus medallas. Sí, este muchacho me pone nervioso. Pero ve buscándola ahí. Déjame ir hablando con tu hijo, que es aquí la persona seria. ¿Has estado en batallas? No he estado en batallas de tirar y que me tiren, pero sí he estado en esa circunstancia de que en un segundo todo puede cambiar y te pueden tirar. Y específicamente por el trabajo mío. O sea, yo no soy infantero, yo no salgo a hacer patrullas y eso. Simplemente cuando pasa un crimen, uno tiene que salir e investigarlo. He tenido la suerte de no estar en batallas. Una de las cosas que se está discutiendo ahora mismo es el cierre de la cárcel que está en la base naval de Guantánamo y la propia base naval de Guantánamo. Yo sé que tú, en calidad de ser un oficial en servicio, no debes hablar de política, pero por supuesto cuando se ve a soldados norteamericanos que representan la democracia, la libertad, etcétera, cometiendo crímenes, torturando, han creado una mala imagen a nivel internacional, y eso le da base a muchos para tener quizás cierto rechazo hacia el ejército. Claro. Y tu trabajo, me imagino que, por lo que me describes, ayuda a combatir eso, porque son ejércitos tan grandes que hay soldados buenos y malos. Claro. ¿Hay una misión humanista detrás de lo que haces también? Sí, definitivamente. Especialmente cuando hablamos de las personas que no tienen una voz. Cuando hablamos de niños, cuando hablamos de personas que, debido al crimen que ha sucedido, están muertas. ¿Quién habla para ellos? ¿O quién habla por ellos?
Y muchos de los investigadores que nosotros tenemos en el comando, todos tienen ese sentimiento, es la raíz de lo que hacemos. Porque te pones a pensar, el ejército es lo mismo que cualquier sociedad, simplemente es una sociedad más pequeña debajo de la sociedad principal. Y más jerarquizada también. Exacto. Ahora, no sé si tienes cifras o una idea, ¿cuán alto o bajo es el crimen dentro del ejército norteamericano? Y la palabra crimen es engañosa porque crime en realidad quiere decir delito. Claro. ¿No? ¿Cuán alto o bajo es el índice de delito? Vamos a hablar correctamente en el ejército norteamericano. Bueno, en el ejército como tal, yo no tengo los números. ¿Dónde tú has estado? Sí, pero en los destacamentos donde yo he estado, es una combinación, porque date cuenta, nosotros tenemos los crímenes que las personas hacen, que son crímenes igual en la vida civil, pero hay crímenes que son crímenes militares nada más. Por ejemplo, tú le dices a tu jefe, oye, vete, ¿sabes? Que son delitos. Exacto. Insubordinación. Insubordinación, exacto. Ajá. Entonces todos esos crímenes se combinan. Ahora mismo nosotros tenemos como 120 casos en la oficina y todo depende. De una tropa. Exacto, tienes violaciones sexuales. Pero de tienes, una tropa de cuánto más o menos, 120 casos. bueno, nosotros la base, nosotros cubrimos la base entera donde nosotros trabajamos y ahí hay como 10.000, 8.000 personas. 120 casos en 10.000 no es nada, un exacto. por ciento Bastante bajo. bastante mínimo. Sí. La canción, ¿ya la tienes? Tengo aquí un pedazo de la canción, a ver. Esta es una canción. Para muestra un botón. Sí. Se despertó a las 4, se puso su uniforme y salió a dar la cara por el resto de este mundo. Pero antes de marcharse, recordó las palabras de una pequeña voz que resonaba en sus oídos. ¿Por qué te tienes que marchar? ¿Por qué no me puedes llevar? ¿Por qué te tienes que ir tan lejos? Yo te extraño con la vida. Al helicóptero subió, de nadie allí se despidió. Besó su foto y dijo, estoy más cerca de lo que imaginas. Estoy más cerca de lo que imaginas. Estoy en el sonido de tu risa, en los rayos del sol que te iluminan, y soy el viento cuando te acaricia. Estoy más cerca de lo que imaginas. Soy tu nostalgia, tu melancolía. Soy las huellas de tus pies cuando caminas. Y soy la música de esta melodía. Qué bien, ¿no? Eso me gusta de Donato, ¿no? Es que nunca es panfletario, ¿no? A pesar de que toque un tema árido, hay mucho refinamiento en su obra. Cuando regresemos, te voy a hacer una pregunta difícil, ¿no? Para todo padre que tiene un hijo en la guerra. Y una cosita, ¿escuchas las canciones de tu padre cuando estás en el frente de allá? Sí, definitivamente. Qué interesante, ¿no? Regresamos con Donatos Povedas, en plural. Ya volvemos. Última mala palabra que ha oído decir. Yo me contengo la risa, regaño su prisa, horas de saber. Pero mi amigo pequeño quiere conocer. Y mira el amigo pequeño. Se fue en vicio, Te se fue en equivocaste, vicio. no era nada pequeño, ¿no? Ahora, todos esos recuerdos, ¿no? Y uno ve las películas cuando llegan y tocan a la puerta inesperadamente dos militares vestidos como él, y ya tú sabes que es para darte la noticia de que Dios no lo quiere que toque en madera, todo es plástico aquí, ¿no? Pero no. Ajá. Que tu hijo ha muerto con todo lo que significa el honor, etcétera. No se desmoronan ahí todos los discursos y tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué se metió en esto? Sí, es que Dios no te prepara para esa circunstancia, ¿no? Te prepara al revés, ¿no? Los padres se van primero, pero
Yo no sé cómo voy a reaccionar si alguna vez, Dios mediante, que ni que Dios lo quiera, pase algo así. Yo creo que no va a pasar, porque él es muy fuerte. Él es, y como tú sabes que a mí me gustan las cosas esas de la astrología hindú y todo eso. Él es escorpión con ascendente Aries, man. Es imposible que pase una cosa así. Es decir, nació para eso, él nació para ese tipo de trabajo. Y es un trabajo que, aunque es duro, yo lo he llamado por teléfono, el Pipo, tumbaron un helicóptero, estaba en Irak y yo lo llamé por teléfono. Le tiraron 5 cohetes a la base. No me pasó nada, no te preocupes. Pero yo, en ese año fue el peor año que yo he vivido aquí en Estados Unidos, el 2008. Porque hubo una crisis grandísima del real estate, ¿te acuerdas? La crisis del bajón de la bolsa y todo eso, pero yo ni siquiera estaba pensando en eso. Ese año, él estaba el año entero de tour en Irak y mi padre falleció ese año. Entonces yo decía, yo tenía un sabor a pérdida en mi vida que yo realmente no sabía cómo controlar eso. Entonces entré en una crisis realmente. Y es muy duro, eso es muy duro que le pase a uno. Yo lo que veo es que a veces cuando están patrullando, tú tienes otra función, pero juegan al tiro al blanco con los soldados. Sí. ¿No? Y cada vez la presencia es más complicada. Y siento que esa política de criticar al ejército, ¿no? Está bien que se critique cuando hacen algo mal, ¿no? Pero que los pone en peligro, ¿no? ¿Cuán seguros o no se sienten ustedes en estos lugares? Bueno, la seguridad ahí es muy relativa, porque yo he ido en investigaciones que no he estado. La misión de la patrulla no es ir a buscar a un terrorista, pero todavía estás en la calle, caminando. Y la sensación, yo no puedo hablar por todos, pero puedo hablar por mí, la sensación que uno tiene es que en un segundo todo puede cambiar. Porque tú tienes todo tu chaleco antibala, tu casco, tu rifle, pero nosotros no estamos ahí a tirarle a nadie. Lo único que puede pasar es un francotirador, un tiro, y se acaba todo. Entonces es relativo. El equipo que nosotros tenemos es bueno, funciona y te protege. Pero aún así, nada más lo que hace falta es que alguien tenga suerte, alguien de los malos tenga suerte y no importa la seguridad. Tenemos algunas fotos, me estaba diciendo la producción, a lo mejor algunas ya se han puesto. Aquí estás con Robin Williams, ¿no? Que siempre fue tan solidario con el ejército, ¿verdad? Sí, muy fue buena para persona. ustedes. Qué pena, ¿no? Qué lástima de Pena, sí. la depresión. A ver, más fotografías. Aquí, bueno, ya tienes aquí en vivo. Sí. Ajá, está ya. ¿Y esto dónde es? Eso fue en Irak, en el techo de la oficina de nosotros, una tormenta de arena que de había, arena. y estaba yo tirando unas fotos. El techo es de madera. No, en Irak las cosas no estaban tan mal, el techo era como de tierra. Los edificios son como de fango, ¿no? Hecho de barro, ¿no? De barro, exacto. De barro. Aquí estás tomando fotos. En Afganistán, sí. En alguna investigación, Sí. ¿no? Y es un helicóptero lo que está atrás, un carro. No, atrás un carro. Un carro, no, ya no veo bien, ya yo estoy ya. ¿Estás aquí practicando? Practicando, eso es en un campo de tiros O sea, en que Afganistán. aunque tú hagas investigaciones, tienes que estar total física, Sí, intelectual y militarmente preparado para entrar en combate. Igualmente, sí. Nosotros somos soldados y policías, o sea, dos obligaciones en una. ¿Qué más ahí tenemos? A ver. Esto estás en Me iba a dar una ducha, en una pero casa tienes que campaña. llevarte la pistola y la linterna porque no hay luz. En ese lugar donde estaba no había luz. Y teníamos a los La afganistanes. linterna la entiendo, ¿la pistola? La pistola. ¿Para qué? Porque teníamos los afganistanes en la misma base. Y hay muchos ataques internos del ejército de Afganistán. Supuestos colaboradores que en realidad Sí, están trabajando y que, con el exacto, talibán. le dicen green on blue, o sea, verde en azul. Los que son supuestamente tus amigos te atacan a ti. Sí, eso ocurre también. Ahí están entrenando, me Corriendo, imagino, sí, ¿no? en Afganistán, Pero 5 tiene unos kilómetros. números, ¿no? Sí, es es una carrera. Es una carrera, qué bien. Esto, ¿por qué estás vestido así? Eso fue en Afganistán, una investigación que encontraron un bebé, un feto, en una planta de procesación de basura. Entonces, como todo estaba muy contaminado, o sea, tenemos que utilizar todo eso para protegernos de... ¿Pero qué tenía que ver el ejército, por ejemplo, con ese feto? Que no Tú se tienes sabe. que investigar eso. Porque Estaba dentro de la... dentro de la base militar dentro en de la Afganistán. base militar en Afganistán. Exacto. Porque todas las investigaciones de ¿Hay muchas muertes, mujeres con ustedes? Sí. Y igual que no se sabía si era un niño de una mujer o si era de otra persona. Todas las investigaciones de muerte las investigamos nosotros. ¿Cómo no? ¿Tú tienes mañana un concierto trovadoresco? Sí, tenemos la Trova 8 en Cuba 8 a las 8.
Tranquilo, no te vamos a hacer un 8. Puede ser, sí. Cuba juega ese. Sí, Actriz se puede jugar el mismo número. Puede jugar el mismo número. Entonces, a las 8. A las 8. Voy a tener este evento, lo estamos preparando, estamos organizando hace un rato ya. Tenía una idea de hacer una cosa de trova, es decir, de canciones, porque me reencontré con uno de los familiares de Teodoro Benemelis, y nosotros somos del linaje de ese de Manzanillo y de Santiago de Cuba, de trovadores Francisco. Vamos a una pausa. Armentero. Cuando regresemos, disculpa que te interrumpa, que aquí el tiempo es el implacable y el más feroz, como decía nuestro enemigo querido. Nuestro enemigo querido. No. Enemigos íntimos. Vamos a la pausa y regresamos con una... Y aquí está la prueba de que yo dije que Donato Poveda es un autor prolífico. Aquí están sus hijas. Qué maravilla, ¿no? Y su esposa. Sí, ¿no? ellas vinieron a casi despedirse de su hermano, que ya se va otra vez también. Qué bien, oye. Dentro de unos días para Corea del Sur. Y faltan dos. Y falta una más, que es Carolina, que está en Chicago. Ok, aguanta ese hombre, ¿eh? Felicidades, de verdad. Muchísimas gracias. No solo por venir al programa, sino por salir a dar la cara, como dice la canción, por todos nosotros. Y Donato, tú sabes que se te quiere. Gracias. Y mañana a las 8 en Cuba 8. Bueno, Trova 8. Todos 8. Bien. A continuación al cierre con Luisiana Río. Nos vamos. Gracias.